Hoy te contamos la historia de una empresa actualmente llamada Ranco Materiales, cuyo dueño nos indica cuáles fueron sus inicios. Desde hace ya casi 30 años presta servicios en el rubro. Esta empresa nace, va a ser ya 30 años, un negocio muy pequeño. Yo era empleado de una firma, trabajaba en una copia cereal, trabajaba en Gastaldi. En esa época se hacía la Expo 2000 acá en el Club de Acción Juvenil, que lo organizaba el Turco Licio. Me parece que en ese momento lo había organizado con Oscar Altamirano, y viene una gente de Villa María que se dedicaba al rubro. El hijo había sido amigo mío en infancia, y me dice: ¿por qué no te pones a vender cerámica? Entonces realmente la historia creo que es muy rica y puede servirle a mucha gente, ¿no? Esto muchos no lo saben, porque sí, mucha gente nos identifica con haber estado en la esquina donde hoy es Nuevo Siglo. Pero los primeros 5 meses o 6 estuvimos al frente en la casa de Ida Villarroel, en un garaje que ella tenía. Lo armé como un pequeño local comercial. Ahí pusimos algunas muestras de cerámico en el piso. Yo siempre digo, arranqué con un inodoro prestado, porque pusimos algunas muestras de cerámico, algún inodoro. Recuerdo muy bien quiénes fueron los primeros las primeras facturas que hicimos. Uno de los chicos que hoy sigue siendo empleado municipal, que creo que ahora trabaja acá en la parte del cementerio, que tenía su casita allá en el barrio de Ceballos, allá en la Quinta de Ceballos. Y bueno, y lo otro fue Quique Heber, que nos compró para la casa de la mamá. Fueron los primeros baños, me acuerdo los 2 primeros baños que vendimos ahí. Tenía una chica, Roxana Primo, la hija de Abraham, que trabajó durante 3 o 4 meses ahí en la empresa, ahí en el pequeño negocio que habíamos armado. Te vuelvo a repetir, de algunas muestras en el piso y unos inodoros que había yo comprado para poner ahí, un inodoro, ¿no? para poner de muestra. Bueno, después viene una etapa. En ese momento se estaba haciendo la Galería General Dehesa. Se estaba construyendo. Pitotti tenía sus oficinas, el estudio Peretti. Pitotti tenía las oficinas acá sobre la ruta, al frente de la terminal, y justo se desocupa lo que es Nuevo Siglo, que ahí estaba la tintorería de Perren. Se desocupa ahí lo de Nuevo Siglo, y eso era del abuelo de mi señora, y tenemos la posibilidad de cambiarnos ahí. Entonces para nosotros eso había sido un crecimiento enorme. Yo seguía trabajando en Gastaldi, así lo hice durante 10 años, eso fue en el 89, y yo salí en Gastaldi en el 98, 99, principio del 99. Así que fueron 10 años donde en forma paralela mi señora atendía eso con Raúl Ollarzábal, que todavía hoy está en la empresa, sigue estando en la empresa con nosotros. Así que bueno, fueron 10 años de mucho sacrificio, muy difícil. Yo salía de trabajar y repartía, había algunos amigos, Raúl Niefe y Miguel Areo, lo que me ayudaban a repartir las cosas. Bueno, algo que yo siempre se lo cuento a mis hijos, y algo que increíble, ¿no? Bueno, Rudy es una persona muy trabajadora, muy visionaria. Siempre le gustó progresar, y si bien estaba muy cómodo en su trabajo y muy a gusto, siempre soñaba con ser su propio jefe. Y bueno, surgió esto, y empezamos en un local frente a la casa de mi abuela, que era el de Ida Villarroel, y yo me cruzaba a darle de amamantar a Juliana, y por la ventana de la casa de mi abuela veía si entraba o salía alguien. Y bueno, se fueron dando las cosas, nos fuimos cambiando de locales. Con nosotros sigue trabajando gente que está desde que teníamos ese local, y que también nos ayudó en eso.
Y bueno, te vuelvo a repetir, fueron épocas de mucho trabajo porque Rudy, aparte que tenía su trabajo, también jugaba el fútbol y cobraba por eso, o sea que los fines de semana también eran agotadores. Yo estudiaba magisterio en Cabrera. Primero fue con Juliana, después fue con Juliana y Juan Pablo. Me recibí, di un tiempo clases, tenía chicos particulares, iba al negocio. Pero bueno, era como que la vida era así y pudimos lograr un montón de cosas, creo que más de lo que nos imaginamos. Yo tengo una anécdota, no sé si Rudy te la habrá contado, pero bueno, cuando decidimos que queríamos tener un negocio de construcción, Rudy se puso un saquito, se colgó un maletín y salió en un auto para Buenos Aires a golpear las puertas a las fábricas para ver si nos abrían cuenta. O sea, nadie nos conocía, no teníamos referencia de nada. Bueno, y hubo gente de grandes marcas que nos atendieron y ahora cuando nos juntamos nos reímos porque cuando les abrimos la cuenta pensamos, ¿qué estoy haciendo? Y bueno, eso me da orgullo que grandes firmas nos llamen porque nos quieren proveer, eso me hace muy feliz. Bueno, yo al principio como que vendía, era la única vendedora, después se fueron incorporando personas y bueno, fui saliendo de mi rol de vendedora, que me encantaba, a pasar a comprar. Así que mi papel ahora es, yo compro todo lo que es material de terminación y soy la que hace las exhibiciones y las ambientaciones de todos los locales. Ese es mi trabajo. Y por supuesto que por ahí sigo atendiendo gente que hace mucho tiempo que la vengo atendiendo, entonces bueno, hay personas que me llaman y sí, no tengo ningún problema, sigo atendiéndolos. Siendo empleado de una de las empresas más importantes de General Dehesa, un día decide retirarse y abrir su propia firma. Yo creo que después cuando uno se analiza en el tiempo, creo que siempre, yo toda mi vida, durante el secundario mismo, yo terminaba y me iba a trabajar de cajero en una carnicería, en un supermercado. Después con el correr de los años, yo en los últimos 2 o 3 años del secundario me iba a trabajar en un estudio contable, hacía cadetería en un estudio contable. Toda mi vida trabajé, toda mi vida hice cosas. Yo acá de esas había llegado en el año 83 a jugar al fútbol. Pero dije, bueno, voy a jugar al fútbol, pero si me dan trabajo, si no, no. Y ahí es donde entro a trabajar en Gastaldi. La historia de vida es un poco esa. En realidad vengo por el fútbol, pero yo digo, bueno, yo voy a jugar al fútbol, pero si me dan un trabajo. Y ahí entro en Gastaldi, donde trabajé 16 años, 17, que fueron como mis padres por ahí, ¿no? Yo siempre lo digo y recuerdo eso. Porque cuando uno llega de afuera con 17 años, muchísima gente que hoy no solo tengo palabras de agradecimiento de la familia Viano que estaba en el club y yo almorzaba y cenaba con ellos. O sea, muchísimas cosas que me vienen hoy a la memoria, ¿no? y al recuerdo. Así que de agradecimiento para toda esa gente, ¿no? Hoy indudablemente que yo estar en el club hoy también es devolver un poquito todo lo que me dio el club. Lo tomo de esa manera. Bueno, en el año, ahí tuvimos durante 10 años, hasta que tomo la decisión, yo veía que el negocio crecía, veo la esquina donde seguimos estando hoy de Julio Giorgetti, hablo con Julio, era un localcito muy chico, hoy acá, el terreno que está al lado de la casa de Sebo Urquía era terreno baldío, toda la parte de acá de hacia lo que va hacia la otra esquina era todo terreno baldío, era solamente un techo y bueno, Julio le puso el vidrio, lo arreglamos un poquito y me traslado. Y ahí viene una época donde yo salgo de Gastaldi con mi señora, tomamos la decisión, éramos 3 empleados. Estaba Fito Malatini que nos hacía todo el tema de sistema, Raúl Oyarzábal, nosotros, en esa época ya entra Ivana Caudana. Y bueno, empezamos a vender acá, viene el corralito, viene una época muy dura y bueno, junto con esa crisis empieza otra etapa de la construcción. Yo creo que hubo un antes y un después en la construcción en el país, después de la crisis del 2001. La gente sacaba la plata del corralito, venía y nos entregaba dinero a cuenta, dejaba dinero. Y creo que
si alguien nos pregunta a dónde empieza a crecer el negocio, a dónde estuvo el crecimiento, yo creo que fue en esa etapa, ¿no? En la etapa del corralito, donde la gente empezó a hacer inversiones en ladrillo. Te voy a contar 2 o 3 cosas que uno en el rubro lo abre, hoy son grandes fábricas. Por ejemplo, hoy al mediodía tenemos un almuerzo con una gente de una fábrica brasilera que es Eliane, que están llegando acá a General Dehesa, que nosotros le compramos bastante, están llegando. Pero después de tener hoy marcas como Ferrun, FB, Roca, Ilva, Cerro Negro, Holcim, Palmar, Durlock, Dema, tenemos todas las marcas líderes de la construcción, hoy la tenemos. Pero en ese momento yo iba y le compraba a cualquiera, al que se nos cruzaba, compraba y venía y lo vendía durante un año o 2 de esos comienzos, es la realidad. Un día, digo, Raúl Otarzaba le acompaña, nos vamos a Buenos Aires, un Renault 12, y salimos para Buenos Aires y me presenté en varias fábricas, me presenté en Ferro, me presenté en Cerro Negro, un maletín en mano, llegué, golpeé la puerta, era en otras épocas, se hacía todo en forma personal, no había mail, no había sistema, te hablo de años 80 y pico, todas las computadoras, toda acá General Dehesa empezó en el año 83, 84, y estamos hablando de 89, imagínate un negocio de esto, no existía, era el facturero manual, y bueno, me presenté y así empezamos, una fábrica fue recomendando a la otra, y siempre creo que la virtud es habernos manejado con seriedad, haber sido serio. Siempre recalco y le digo a Julián, a Juanpi, cuando hablamos, el compromiso que hay que tener con las fábricas, con los bancos. Si vos compras bien, si tenés las puertas abiertas en el crédito en todos lados, yo creo que después la venta viene sola. Si vos compras bien, manejas un margen relativamente normal de cualquier comercio, creo que las ventas llegan solas. Si vos sos serio, las ventas llegan. Entonces, esa es un poco la política nuestra, cuidar mucho al proveedor, atenderlo también bien. Si somos respetados, nosotros hacer lo mismo. Y bueno, eso nos ha dado, creo, muchos resultados.